Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Fíjate por dónde es y entramos ya en sintonía. Yo creo que no sé, ¿qué opinan ustedes? Si el barómetro de las próximas elecciones más cercanas, aquellas que ustedes más se sienten identificados, que son las municipales, las del Cabildo aquí en las Islas Canarias y la del Gobierno de Canarias, va a ser y lo va a marcar los resultados que vaya a marcar la tendencia en Andalucía. No sé cómo lo ven ustedes. Empezamos. Bueno, pues vamos a ver. Aquí hay que analizar tres realidades. Y digo tres realidades porque una cosa son las elecciones a nivel estatal, otras son las elecciones a nivel autonómico y después las más cercanas suelen ser las municipales y las cabildicias. Y evidentemente tienen tres connotaciones muy diferentes. Aunque hay un denominador común que para los intereses de Canarias yo creo que es bastante preocupante y es el avance de la derecha más radical, más reaccionaria y que precisamente lo que quiere es romper con muchos derechos consolidados en diferentes etapas gubernamentales de este país. Estamos hablando evidentemente de Vox. Todo hace presagiar que es una fuerza que ha irrumpido en Andalucía, que pretende, o bueno, tiene en su objetivo crecer como toda fuerza y que además pues los datos consolidan eso. Nosotros creemos que es un elemento que hay que combatir, no porque se llame Vox o porque se llame de otro nombre, sino porque atentar contra los derechos, atentar contra las políticas más vulnerables, intentar hacer un barrido de todo y establecer un autoritarismo que precisamente es el que hemos combatido durante tantos años en pro de una democracia, en pro pues, de un entendimiento, de un diálogo, de un consenso, no es en absoluto lo que necesita ahora mismo este Estado, no es lo que necesita Canarias y por supuesto ahí va a estar la piedra angular que tendremos que combatir. Es verdad que cada vez se habla con más prontitud de las elecciones, yo es una cuestión que no la comprendo porque se supone que los periodos están establecidos por 4 años, los gobiernos de aquí para atrás y siempre han procurado pues aguantar esos 4, no aguantar sino agotar esos 4 años y después con las premisas que la ley establece, la ley electoral, pues se abre un proceso para las elecciones, eso lleva aparejado pues la presentación de candidaturas, la cuestión de las estrategias y las posibles alianzas electorales, pero hablarlo con tanto tiempo de antelación yo creo que es algo preocupante. No por la cuestión de que se hable en sí mismo, sino de porque la impresión que dan algunas formaciones políticas es la de estar más preocupados en si dentro de 9 o 10 meses vuelven a tener gobierno, vuelven a estar en un sillón de poder, que en resolver realmente los problemas que tiene la ciudadanía y resolver las agendas de trabajo que algunos y algunas tienen porque ahora mismo, en este día de hoy, son gobierno. Entonces, realmente, si tú hablas, Paco, de qué es lo que preocupa o de qué es lo que se vislumbra ante un panorama electoral o ante unas elecciones que van a ser presumiblemente el año que viene, si no se adelantan, si el gobierno no las adelanta, yo te diría que más que preocupar la proximidad de una cita que ya sabemos que se va a dar por el ciclo político que se inició hace 3 años y 3 años y pico, ya falta 8 meses más o menos que entre la precampaña y demás, pues 9 meses. Yo no sé si preocupa más el hecho de la proximidad de esa cita o el hecho de que a día de hoy está en todo el mundo intentando colocarse como opción para el próximo ciclo político. De cara al ciudadano, evidentemente, no creo que sea una cuestión prioritaria ahora mismo si alguien va a tener gobierno o no el año que viene. De cara al ciudadano lo que importa es que los problemas que están sobre la mesa se resuelvan en el nivel de proximidad que tenga. La gente pues de su ayuntamiento espera que su problema se le resuelva, del Estado espera que articule medidas para contener pues la inflación que ya teníamos antes de la crisis derivada de la guerra, contener pues leyes que sean abusivas, intentar regular mejor para una vida más sostenible. Yo entiendo que esos son los problemas que le preocupa a la gente ahora y lo que toca es estar pues al lado de la gente, no pensar si el año que viene se va a tener o no se va a tener gobierno.
Es lo que yo creo. Y esa sintonía no la puede estar marcando los que están en el gobierno, porque ahora es cuando más al lado está la gente, por lo menos más visible. Eso es lo que dicen muchos vecinos. Oye, ahora más se están preocupando ya por nosotros, ya no están asfaltando las calles, ya no están adecentando los barrios. Ya, oye, parece ser, pues sabemos que en diciembre se cierra la puerta y ya no se puede inaugurar nada. Ya vemos que parecen los procesos, ¿no? Y eso es lo que palpan los ciudadanos. Dice, ya hemos mostrado, después del verano ya entraremos ya en las elecciones. Don Francisco, lo veo pensativo. No sé si usted se presenta por Andalucía, ¿no? No, yo no me presento por Andalucía. Yo me presentaré por San Bartolomé de Tirajana, lo más probable, si al final la Comisión Electoral así lo admite, ¿no? Aquí se ha hablado de temas importantes. Tú comentabas, José Luis, que hay tres connotaciones en los diferentes procesos electorales, ¿no? Yo creo que Canarias se ha demostrado en todos esos procesos electorales anteriores que la famosa ola nacional, que en un momento determinado puede liderar un proyecto político, en unos casos el PSOE, otras veces el PP, pues aquí, quizás por nuestras características, muchas veces ha sido contraria a esa realidad nacional, no ha sido esa representación de esos dos grandes partidos en sus resultados electorales respecto a su marca política para tener esa representación. Estamos, como planteábamos ya, prácticamente en campaña electoral. Nosotros hablábamos antes de que se están presentando sedes electorales, se están presentando candidatos a un año vista a las alcaldías. Hay una inquietud a nivel político, de la sociedad política, ¿no? Quizás por esa preocupación de que no va a haber un resultado, digamos, potente o manifiesto de alguna de las fuerzas políticas, va a haber un multipartidismo que va a condicionar muchos pactos a nivel municipal, muchas veces dificultad de conseguir esos mismos pactos, ¿no? Por esa rivalidad política, y eso pues hace reflexionar de la situación, cómo está evolucionando. Aquí hablamos también de dos fuerzas políticas como Vox y Podemos, ¿no? Podemos y Vox, dos posiciones radicales, que también tenemos que hacer un análisis de por qué cala la sociedad. En un momento determinado el radicalismo de Podemos caló saliendo del movimiento del 15M, y ahora parece que está en boga otro proceso radical de derecha como es el Vox. Tenemos que analizar el porqué de que el electorado o el votante empieza a tener en cuenta esas posturas radicales, ¿no? Porque tenemos que analizarlo. ¿Por qué esa desafección del ciudadano con los políticos? ¿Por qué ese descrédito de los políticos ante la ciudadanía? Eso yo creo que tenemos que analizar por qué se está dando esta circunstancia en estos momentos, ¿no? Tenemos que volver a aquellos que nos dedicamos en política, los tres que estamos aquí, estamos en diferentes organizaciones políticas, intentamos que nuestra organización sea un referente dentro de la sociedad, exigimos esa transformación social o luchamos por esa transformación social que nosotros creemos. Tenemos que hacerla llegar al ciudadano para que cambie esa opinión de los políticos. Porque es muy lamentable que hoy en día, cuando tú planteas que estás en política, ¡puf!, los gestos que te hace otro, que lo menos que te dice es que vienes a chupar del bote, lo menos que te dice, ¿no? Y muchas veces esa imagen pues te molesta. A mí por lo menos me molesta enormemente, porque muchos de nosotros dedicamos horas enormes para intentar cambiar o aplicar esas inquietudes sociales que tenemos, quitamos tiempo a nuestra familia, e incluso hasta nos cuesta económicamente pérdidas, porque nuestros trabajos o nuestras profesiones pues son más rentables desde el punto de vista económico que trabajando en las profesiones como concejal, en la propia administración, como cargo político. Por tanto, se acerca un proceso electoral y yo creo que hay que analizar ese posicionamiento. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Por qué esa desafección? Yo no sé lo que pasará en la diferente organización política. Nueva Canarias tiene un tránsito bastante importante, Ciudadanos lo está pasando bastante mal, tiene un proceso de transformación interna para volver a conseguir el estatus que tuvo. Nosotros somos una fuerza emergente, nueva, que queremos conseguir alcanzar nuestros objetivos, pero que cuesta, por lo menos en nuestro caso, no sé en el caso de ustedes, movilizar a la gente joven, implicar a la gente joven en política, hoy cuesta enormemente. Yo recuerdo hace muchos años atrás, donde había un movimiento juvenil con muchas ganas, con muchos deseos de participación, con muchos deseos de cambio, vamos a, entre comillas, decir revolucionario, ¿entiendes? Pero es que ahora es muy complicado a gente con formación, con preparación, con inquietudes, implicarlos en política. No cree en el proceso político. Y se acerca un proceso electoral donde tú tienes que conformar un equipo, donde tienes que diversificar
tu grupo de trabajo, donde tienes que implicar a gente nueva, con aire fresco, para volver a crear ilusión en tu proyecto, y eso está costando. Por lo menos la sensación que yo estoy trabajando en este proceso ahora mismo de conformación del grupo de trabajo o del grupo que puede liderar un proyecto en algunos municipios. No solo una situación que está pasando en San Bartolomé de Tirajana, los otros compañeros de los otros municipios también están teniendo esa situación. Y como decía, estamos a menos de un año para unas elecciones. Quitamos los 3 meses del verano, el mes de Navidad, y nos quedan 8, 9 meses a todo reventar para estar en plena campaña política. ¿Y qué va a suceder? ¿Van a estar los mismos otra vez al frente de esos proyectos políticos? ¿Va a decir otra vez el ciudadano otra vez los mismos? No te quepa duda. Bueno, pues entonces ahí está el proceso de reflexión, Iván. Si no sabemos dar o implicar a la gente joven, preparada, con formación, para cambiar esto y crear, digamos, oye, una alternativa creíble, aceptable, y que la sociedad no haya un proceso de abstención importante, mal lo tenemos, porque al final esto va a ser multipartidismo total. Y yo tengo un caso muy clarito, San Bartolomé de Tirajana, un cuatripartito que ha sido nefasto para San Bartolomé de Tirajana. Paralización por sus guerrillas, sus peleas de silla, por sus ventas de humo, por la foto, pero no se gestiona. Y las rivalidades, los grupos de gobierno que se eliminan, los tránsfugas, y eso no se lo puede permitir en este momento la sociedad canaria en una situación de crisis económica donde a nivel municipal, a nivel cabildicio y a nivel autonómico, por no decir ya a nivel nacional, hay que trabajar por desarrollar políticas que generen economía en nuestro archipiélago, en nuestra isla en estos casos. Bueno, básicamente con la primera parte coincido con los dos, ¿no? Es decir, me sorprende que a un año vista de las elecciones municipales, ¿no? Que son las que más interesan, o del Cabildo, del Gobierno de Canarias, haya tanto movimiento de los partidos políticos y tanta iniciativa, ¿no? De presentar candidatos, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece, en fin, y además soy autónomo, para mí un año es mucho más largo, ¿no? Son 4 declaraciones trimestrales, una declaración anual, es decir, es pagar un montón de impuestos, se te hace muy largo, ¿no? Muy cuesta arriba, ¿no? Como para pensar, ¿y qué vas a hacer el año que viene? Pues yo qué sé, ¿no? Muchas veces no sabe uno ni lo que va a hacer dentro del próximo mes, ¿no? Y sorprende que nos instalen, tomando como excusa, entiendo, ¿no? El tema de las elecciones andaluzas y tal, bueno, pues que ya prácticamente van a haber elecciones dentro de poco, un año, un año que en muchos casos estos partidos también están gobernando, es decir, dedíquense a lo que tienen que estar dedicándose, ¿no? Dediquen su tiempo hasta el último minuto a gestionar, en fin, a realizar la encomienda que te han dado los ciudadanos, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no? Si sigues o no, ¿no? Yo creo que es una cuestión que ahora mismo nos interesa, ¿no? A la sociedad, o sea, no advierto yo a nadie, en fin, no cruza uno ninguna conversación con nadie cuya máxima preocupación sea, oye, ¿y quién se va a presentar a las elecciones dentro de un año? No está en la calle, ese debate no está en la calle, están otras cosas mucho más importantes, ¿no? Que tienen que ver básicamente con lo que hablamos al principio, con la economía, ¿no? Y qué va a suceder, en fin, cómo va a afectar a Canarias toda esta situación, ¿no? Y en los próximos meses, porque eso es inmediato, eso lo nota uno en el bolsillo inmediatamente, ¿no? Las elecciones, en fin, una cosa muy a largo plazo, ¿no? Y luego sobre fenómenos polarizadores, ¿no? Vox, Podemos, ¿no? Yo creo que en 2015, que por cierto Podemos no viene del movimiento del 11M, ¿no? Se apropió de él, pero sí, no surge de ahí, ¿no? El 15M fue otra cosa, fue mucho más espontáneo, mucho más interesante. Esa es la esencia que después Podemos se apropió de ello, ¿no? De hecho, casi todos los líderes de Podemos, prácticamente ninguno estaba ninguno estaba en esos debates callejeros que se organizaron las universidades y tal, ¿no? En 2015 no se votó a Podemos, en 2015 se votó venganza, ¿no? Vivíamos una situación de corrupción, de una crisis económica muy profunda que afectó a todas las capas de la sociedad, y se votó venganza, se votó en contra de eso, ¿no? Y ahora está pasando algo muy parecido, ¿no? Las políticas erráticas de este último gobierno están motivando a la gente para que vote otra vez en sentido contrario, ¿no? O sea, no va a votar por una opción política determinada, ni por ideología, ni por identificarse no, va a votar en contra del gobierno que hay actualmente, y eso se está aprovechando en Vox, ¿no? Que si uno lo analiza, en fin, si ve sus programas electorales, ve sus candidatos, lo que dicen y qué es lo que hacen cuando llegan a las instituciones, que ya están llegando,
fin, te das cuenta de que no son nada. Sí, ¿no? pero ¿por qué no hay una reflexión interna por parte? Porque hablamos del crecimiento, que si vos. Pero oye, alguien ha dicho, mire, algo estamos haciendo mal. Muchas cosas, ¿no? Claro. Para que esta persona, Claro, en su momento viene Podemos y entra, pero de calle, entra de calle, y ahora parece que todo el mundo le tiene miedo, bueno, los que están, le tienen miedo que entre vos. Sí, sí. Oye, estamos en una democracia, pues no podemos presumir de ser tan demócrata cuando Claro. hay unos señores que se presentan bajo la ley, bajo el paraguas de la Constitución, a unas elecciones, que libremente hay unas personas que van a ejercer un derecho democrático que no tiene que ser ni cohibido, ni tampoco mendrado, ni tampoco que no vaya a votar. Cada uno libremente, uno votará, pero hay un problema también muy grave que es culpa de todas las formaciones políticas, que es la abstención de muchos votantes que no van a votar. Sí. Eso nadie ha asumido esa culpa de decir, oye, algo estaremos haciendo mal, que estamos desencantando a la sociedad que no participa en unas elecciones. Está claro, y muchas veces los partidos políticos se han comportado históricamente como una especie de fuerza centrífuga, ¿no? Expulsa todo lo bueno, todo lo bueno que puede atraer. Al final, como tú decías, Paco, o sea, hay mucha gente que no ve ningún atractivo en la política. Porque y luego está el tema del qué dirá, ¿no? Es decir, ¿qué hace usted aquí? Es decir, eres interesado y tal, porque inmediatamente te identifican con todo lo que ha pasado de aquí para atrás, que no es poco, ¿no? Y que además explica bien estos fenómenos, ¿no? Lo que pasa es que también la política se ha convertido en una especie de fenómeno sociológico, ¿no? Donde se mete esos gurús en los laboratorios y tal, y te sacan un eslogan, tal, y lo pasean, ¿no? Que viene el comunismo, ¿no? Votan porque si no viene el comunista, y ahora es que viene la extrema derecha, porque si no votan, viene la extrema derecha, y al final... Perdemos las pensiones. Al final terminan llegando esos partidos que tú estás diciendo que vas a luchar contra ellos, ¿no? No por hablar de ellos, sino por lo más que estás haciendo, por el tiempo que estás empleando en ese tipo de debates y de análisis sociológico de la población, y no a resolver los problemas que te están planteando todos los días, ¿no? A mí me sorprende cómo se presentan políticos ante la sociedad diciendo que van a abrir las puertas, que van a abrir tal, cuando ya llevan en las instituciones años, ¿no? Y tiene una lista de espera de gente que lleva efectivamente tocando en la puerta de tu despacho 4 años y no la has recibido, ¿no? Y de repente te ofreces como la solución a todo, ¿no? Pero es que ya has estado, ¿no? Ante ese tipo de comportamiento, digamos, ¿cómo reacciona la sociedad? Pues con la abstención, no yendo a votar o votando opciones radicales que prometan eso, lo que te digo, venganza, ¿no? Sacarte del despacho. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi voto para echarte? A estos, pues a estos, ¿no? En Ciudadanos estamos efectivamente en una situación complicada, porque las elecciones nacionales, a partido en Canarias, le afecta muchísimo. Un partido nacional, bueno, al final si tienes malos resultados nacionales, pues inmediatamente se trasladan aquí, ¿no? O se pueden trasladar aquí. Pero seguimos con el mismo discurso, quiere decir, estamos en todos los gobiernos autonómicos en los que hemos estado, no nos han sacado de ellos por hacerlo mal, ni por ninguna de las cuestiones por las que uno se metió en política, ¿no? Sino por temas de que no interesaba que estuvieras en el poder. Y en Andalucía está pasando lo mismo, ¿no? Es que fíjate tú que aquí en Canarias siempre hemos hablado cuando dice, es injusta la ley electoral, porque resulta ser que en La Gomera tiene 3 diputados, ¿vale? Estamos hablando de 3 diputados, ¿no? Diputados, y vemos en el arco del Parlamento de Canarias las formaciones políticas que se representan. Y yo le digo, he investigado, y yo donde único he visto que van las urnas llenas de papeletas fue en Cataluña, cuando se hizo el referendo, pues cuando fueron allá, cuando hicieron esa chapuza, ¿no? Pero yo cuando veo que abren los colegios electorales en La Gomera, veo las urnas vacías. Las veo vacías. Y se presentan todas las formaciones políticas que se quieren presentar. ¿Alguna culpa tendrá alguien de que el electorado Gomer le vota a un señor? Digo yo. Algo han fallado, pero es que nadie asume esa responsabilidad de decir, oye, estamos fallando porque somos malos gestores o porque no sabemos comunicar que el electorado votan a otras personas. Es que tan difícil es que por parte de las formaciones políticas, por ejemplo aquí en Canarias, cuando hablamos de
la representación nacionalista que vemos, el apoyo que reciben los catalanes o los vascos, que Canarias, siendo Paco, una región, Paco, no tenga una representación mira cómo nacionalista. mira cómo se pierde la credibilidad. Fuerte. Mira cómo se pierde la credibilidad. Primero, se critica cuando en Gran Canaria se quiere sacar un partido que defienda una defensa de isla, que defienda Gran Canaria, como lo tiene Tenerife, como lo tiene el Hierro, como lo tiene La Gomera. Se critica que son pleitistas, lo he sufrido yo en mis carnes y lo sigo sufriendo en estos momentos porque dice que estamos buscando el enfrentamiento, cuando el proceso es totalmente diferente. Cuando aquí se ha peleado por una unidad del nacionalismo o del regionalismo para conseguir una fuerza y una voz potente en Madrid, de exigencia como tienen los vascos y lo tienen los catalanes. Cuando se ha llegado a un acuerdo importante, hemos tenido una representación importante en Madrid. Cuando en las últimas elecciones se fue un pacto de interés, Nueva Canaria, Coalición Canaria, para tener un refuerzo de voz y potencia en Madrid, y nada más llegar a Madrid, Coalición Canaria por un lado y Nueva Canaria por el otro. Cuando aquí se presentaron juntos, teóricamente para defender los intereses de Canarias en Madrid. Uno apoyando ciertas partes, en ciertos temas, al gobierno, y la otra enfrente peleándose constantemente con el gobierno. La gente pierde credibilidad en los políticos. Si nos ofrecen que nos van a defender conjuntamente y nada más llegar a Madrid ya dice yo apoyo o tú no apoyas. Ya estamos generando dudas donde los políticos pues van a lo suyo, no van al interés general, sino al interés personal. Y aquí en Canarias venimos peleando por modificar esta reforma electoral, que se hizo una campaña a través de una organización que es la Plataforma Democrática por la Reforma Electoral, donde tras mucho devaneo, tras muchas propuestas, algunas muy interesantes, pues se llegó a bajar determinados topes o las barreras y a subir el número de diputados, pero que al final la sobre representación que se estaba intentando corregir no se corrigió los errores de esta ley electoral, porque el de La Gomera sigue manteniendo sus 3 diputados y no va a generar un cambio porque los restos famosos los van a conseguir los 2 partidos más importantes, con lo cual va a ser siempre el gomero el que va a marcar la diferencia. Pero porque los canarios queremos, quiero decir, el Partido Socialista Gomero es siempre fundamental en la formación del gobierno, porque quienes se presentan a las elecciones lo permiten. Es decir, es una cuestión interesada. La Coalición Canaria ha tenido las posibilidades de no tener que depender de ellos, pero nunca se ha buscado el consenso, que es una cuestión que siempre ha defendido Ciudadanos y que parece que nadie la practica, ¿no? Es decir, oye, vamos a llegar a grandes acuerdos, no aquel de quien gana las elecciones gobierno, sino vamos a formar coaliciones para evitar que los extremos gobiernen o para evitar que las minorías marquen depender que la agenda canaria, en este caso, ¿no? Pues la marque, un partido que no tiene representación en todas las islas, va a empezar, ¿no? Es decir, bueno, eso lógicamente defenderá la suya, obviamente, pero la mejor manera de defender La Gomera y de que no se siga despoblando es hacer más inversión en otra isla, que no sea allí, no tener una autopista de 6 carriles, sino tener a lo mejor mejores conexiones aéreas, y eso lo podemos conseguir pues llegando a acuerdos entre partidos. Pero bueno, los partidos canarios se siguen empeñando en hacer fundamental y en enfrentarse, porque en eso le dan los votos, quiero decir, en enfrentar una isla con otra, enfrentar un partido con otro, y Canarias sigue perdiendo, y claro, luego nos sorprendemos cuando no van a votar. ¿Qué esperas? Yo pienso que el desafecto no es al igual que el afecto no es algo que se construye de hoy para mañana, el desafecto tampoco se construye de hoy para mañana. Esta es una cuestión que viene de hace muchos años. Vamos a ver, nosotros con respecto por una parte a lo que es el desafecto por la política y por otra parte lo que son los políticos en sí mismos, para ver si lo puedo diferenciar bien. El desafecto en este país por la política no nace a raíz del 15M. El 15M es la consecuencia de un proceso anterior, y el desafecto que existía hasta el momento del 15M es consecuencia de procesos anteriores. Estamos en un país que estaba acostumbrado, porque así es como se educó a la gente, a tener todo lo que quería, sin ningún tipo de problema, y de que lo que usted ganaba era suyo. Hay chanchullismo político. Entonces, claro, empiezan a surgir partidos que ya no vienen con esa consigna, sino vienen con otra cuestión, y aparece lo que antes existía, pero no se vislumbraba como tal, que es la corrupción política. Empieza la corrupción a formar parte del escenario, primero una forma más
casi estructurada y organizada y poco visible para la ciudadanía como consecuencia de este proceso de formar parte de una sociedad democrática, una sociedad integrada en Europa, empieza a estar más formada, sobre todo empieza a estar más informada, ya se empiezan a ver las cosas, y hasta el momento en que la sociedad no veía que sí, había corrupción, había chanchullos, pero a nosotros nos iba bien, desde el momento en que a todo el mundo le va mejor y a mí me va peor, ya empieza a crearse el desafecto, ya a mí no me va tan bien como antes, o a otros le va mucho mejor que a mí con menos esfuerzo. Por una parte, la corrupción empieza a ser su mella en la sociedad, y por otra parte, las constantes mentiras, las constantes cortinas de humo o las ventas de humo para tapar toda esa corrupción o para garantizarse los votos en las siguientes elecciones. La gente empieza a desilusionarse por ahí. Continúa después cuando empiezan a perder las casas. Cuando estalla la burbuja, la gente empieza a perder las casas, los bancos empiezan a iniciar procesos de desahucio, lanzamientos de gente, y el gobierno no hace absolutamente nada frente a lo que la sociedad considera que es una injusticia, a pesar de que firmaron una hipoteca y tienen que pagarla durante 30 años. Pero claro, es que me dieron una hipoteca. Teníamos un sueldo de 100.000 pesetas en mi casa, y mi mujer tenía un sueldo de otras 100.000, y con 200.000 pesetas me dieron una hipoteca de 25 millones. Yo tengo culpa de que me la dieran. Ahora me quitan la casa, ¿y dónde me quedo yo? Eso empieza a ser su mella. El movimiento 15M, aparejado con otra serie de circunstancias, básicamente es por los desahucios y por todas las cuestiones que se hacían con las capas más vulnerables de la sociedad. De los apoyos sociales. Claro, ya no es PSOE, PP, y ahora surgen otras formaciones políticas que, con movimientos como este, tienen su nido, tienen su nicho de voto, y que inicialmente tenían unas intenciones que entiendo defendía a las capas más vulnerables de la sociedad. Al fin y al cabo, si somos un país democrático y si somos un Estado de derecho, tenemos que garantizar precisamente el derecho. Pero claro, se llega al gobierno y aparentemente lo último que caracteriza al movimiento de 15M, reflejado políticamente en el Congreso por Podemos, es una lucha de poderes a ver quién, iba a decir una expresión, pero no la voy a decir como tal, a ver quién se lleva el gato al agua. Y al final, la gente, ¿qué hace? Pues termina volviendo a reaccionar de forma drástica o de forma poco reflexionada con respecto a este tipo de circunstancias, a este tipo de política. Y surge Vox. Y surge Vox no como solución ni como garantía de derechos, sino como alternativa para quitar esto que está establecido. Y claro, corremos el riesgo de que una sociedad que no es capaz de reflexionar bien las políticas y diferenciar lo que son las políticas de lo que son algunos políticos, que ahora entro con el tema de los políticos, evidentemente los votos van a ser reaccionarios y eso tiene sus consecuencias. El tema de los políticos. Los políticos ya no son como... La concepción de los políticos no es la misma que la que se tenía en los 90. Por poner un ejemplo, un alcalde en los 90 era casi una autoridad. O el presidente de un gobierno en los 90 era Dios. A ver quién decía que no, a ver quién desobedecía una orden en aquella época de un político en esos cargos. Hoy día no es así. Afortunadamente. Hay una separación de los poderes. En algunos municipios sigue habiendo terror a los políticos que están gobernando. En los municipios sigue habiendo temor y horror a identificarte con otra fuerza política que no sea del gobierno. Sigue habiendo pánico a que te vean hablando con algún opositor a ese grupo de gobierno de otra fuerza política. Afortunadamente ya mucho y eso menos, pero lo he vivido yo en este tránsito. Tener que esconderme en algún aparcamiento porque tienen miedo que lo vean hablando conmigo. A esa circunstancia que tú dices que son de los años 90, en algunos municipios siguen funcionando. Existe. Yo, la verdad es que asistimos, yo creo que prácticamente toda la sociedad canaria y parte de la península lo vio, asistimos, es decir, estamos en un estado que tiene una separación de poderes. Ni la policía lo puede hacer todo, ni el político lo puede hacer todo, cada uno tiene sus competencias bien definidas. Yo, la verdad, asistimos a un hecho hace un par de años en el Carnaval de Las Palmas, en el que un político se sube en un escenario y echa a un artista del escenario. Yo la verdad es que digo, pero bueno, ¿y esto es posible? ¿Un político puede subirse al escenario, casi que aplicarle una ley a una persona sobre la marcha y echarlo del escenario? Solo le faltó llevárselo de la mano. Estas son cuestiones caciquiles que no se pueden permitir.
Sí, pero le ganó a la concejala, se ganó ahí sí, claro, bastante votos, el porque gracejo, el artista el gracejo no se no se lo quita a nadie. Estaba el hombre borracho, estaba el hombre, en fin, no estaba en condiciones, ¿no? Aunque incluso, se cayera incluso en en una declaración la propia concejala le dijo que tenía ganas de darle 2 cachetones. Sí. Es que hay cuestiones que... La propia concejala, ¿eh? Pero fíjate que ganó rédito con eso, ¿eh? De hecho salieron reelegidas. Pero porque desgraciadamente aquí se tiene en algunos casos una concepción de lo que es la política totalmente equivocada, para lo bueno y para lo malo. Es que la política, decíamos antes que la política, esto no es un trabajo, señores. Esto no es vengo a las 8 y me voy a la toalla hasta el día siguiente, no cuenten conmigo el día de fiesta ni el fin de semana. Evidentemente, los políticos y las políticas son personas, tienen que conciliar su vida familiar como cualquier otro. Tienen que hacer sus cosas de personas en el ámbito particular. Pero esto no es un trabajo, esto es una dedicación constante. Eso no quiere decir que esté las 24 horas en el despacho. Aquí se comentó algo. Pero esto es que no puede importante, ser. ¿No? Que cuando llegas al poder, pues para atender pues aquel que en un momento te ofreciste ayudar, pues tarda 3 años para darle una cita, ¿no? La cercanía del político con la sociedad se ha perdido, sobre todo a nivel municipal, donde son la política más directa con la ciudadanía, de más contacto directo con la ciudadanía, se ha convertido casi en una política de despacho. El político se está convirtiendo en un puro tecnócrata, no cohabita con sus vecinos, no conoce de forma directa la problemática del vecino, no tiene la realidad o la percepción del vecino, marca directrices políticas que muchas veces no tienen nada que ver con la percepción del vecino. Y entonces esa falta de contacto, esa falta de participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, pues un elemento más para que ese político pierda ese descrédito con la población. Totalmente de acuerdo. Yo no creo que la gente joven no tenga interés en la política. Yo creo que incluso es de las sociedades jóvenes que más interés por la política han tenido nunca. Otra cosa es que esta estructura de la política no va con ellos. Es que es normal. La gente hoy se interesa, la gente joven me ha sorprendido por interesarse por el movimiento ecológico, por el movimiento del medio ambiente, por las expresiones culturales. Claro, a lo mejor las expresiones culturales que nosotros concebimos es solamente el folclore, pero es que hay otras múltiples expresiones culturales que la gente joven sí la sigue. ¿Qué pasa? Que si no sigue el folclore es que a la gente no le interesa la cultura. Pero para eso tienes que implicarte, para cambiar esos conceptos de percepción, para cambiar esos conceptos te tienes que implicar en política, para producir acercarte a la calle y acercarte a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Evidentemente la ciudad, entre más grandes son, es mucho más complicado el contacto directo del político con un ciudadano concreto. Es complicado porque, oiga, Telde tiene 103.000 habitantes, Las Palmas tiene 400 y pico mil. Es muy complicado que el político que esté gobernando en ese momento sepa el nombre de todos los vecinos, pero eso no quita para que tú tengas cercanía con los vecinos. Yo no me refiero a que tú tengas que conocer el nombre. Para que tú tengas la cercanía con los vecinos. Yo voy a un contexto mayor. Y hay otra cosa. Pues en campaña electoral parece que lo conoce de toda la vida cuando va por la calle. Hombre, normal porque... pero, bueno, que no me vas con esa historia. La hipocresía existió siempre. Hay quien asistía a todos los duelos. Lo conoce todos los días. A todas las comuniones y bodas. Te veo un abrazo. La agenda de los políticos muchas veces se la ponen ellos y es una agenda que tiene más que ver con las relaciones públicas que con la gestión, con la gestión que tienen que hacer. Yo pienso una cosa, y la gente lo que busca en la calle, creo, la mayor parte, habrá quien busca otra cosa. La gente lo que busca es certidumbre. ¿Perdón? Certidumbre. La gente, tú la cercanía no tienes que basarla en función de si le pudiste, es que a ti no te han puesto en el cargo para que resuelvas los problemas, te han puesto para que los gestiones. Y tienes que contestarle a la gente, esto se ha podido, mire, ya eso está resuelto, afortunadamente, ya se resolvió, nos pasamos a otra cosa. Y si no se lo puede resolver, hay que acercarse a la gente y decirle, mire, esto no se ha podido resolver por esto. Pero que usted sepa que esto también es la que yo hablo. Yo no estoy hablando de la cercanía de chanchullo, de resolver problemas porque sí, sino comunicar con el vecino y explicarle la situación. Que eso se ha perdido. Y lo sabe todo el que me conoce. En mi día a día, yo todo lo que tengo lo apunto. A pesar de que la mayor parte de las cosas me acuerdo, pero las apunto. Hasta que esto no está resuelto, yo no lo daño a la gente. Si tengo que coger pasarlo para la siguiente semana, porque esta semana no se pudo hacer, se pasa para la siguiente semana, pero está en la agenda dando vueltas hasta que se resuelva. Y cuando se resuelve, se le pone OK. ¿Cómo que está resuelto? Lo que no puede ser es que, sí, esto está resuelto. Eso se va a arreglar. Pero esa es la dinámica de funcionamiento. Y lo peor de todo es que hay gente que lo hace sabiendo que ni se va a arreglar y sabiendo que no está en proceso de resolverse.
Eso es lo que no puede ser y eso es lo que hace que la gente Pregunta a la se ciudadanía desafecte por si la él tiene política. ese concepto de apoyo por parte del político, de resolución del problema, de información del problema, de cómo va ese proceso. Si muchas veces la falta de respuesta es la mayor queja del ciudadano. No me hacen caso, he presentado escritos, no me atienden, no me dan cita, la alcaldesa no me recibe. Es que ese es el gran problema que tenemos, la lejanía del político con la realidad del ciudadano. Y eso es lo que estamos reclamando. Es por eso de que digo, Paco, que esto no es un trabajo de 8 a 2. Esto implica, si por la mañana, porque es verdad que hay veces que la propia burocracia, los órganos de participación de los diferentes gobiernos, te obliga a una reunión, yo entiendo que un municipio como la Palma de Gran Canaria, como tende, la alcaldesa o el alcalde, en su horario de mañana está resolviendo, como decimos, las cuestiones el día a día, y lo que pero tú tienes que tener por la tarde la tranquilidad para marcar una línea política de proyecto, de recibir determinadas personas que puedan estar interesados en hacer actuaciones en el municipio o marcar una directriz política. Si tú no haces ese cumplimiento horario, como tú dices, de 8 a 2 me voy para mi casa, tú no puedes avanzar, porque por la mañana las llamadas telefónicas, las consultas, la propia problemática de tus concejales que vienen a consultar, le quita esa capacidad de dirección al máximo DIR, que es el que tiene que marcar digamos, la línea de trabajo de ese grupo de gobierno. Y luego también vamos a hablar de esos niveles, de esos concejales, que muchas veces te tienen que consultar al alcalde si va coma o punto y seguido. Entonces estamos en una línea que el alcalde se convierte en un mentor para esos concejales que no tienen esa capacidad, y luego tiene en esas grandes ciudades, en muchos municipios, la capacidad de esos asesores o esos secretarios políticos que pueden enriquecer la labor de ese concejal cuando tiene un nivel de preparación adecuado. Pero es que muchas veces esos secretarios, esos asesores, en muchas ocasiones, no digo que en todas, muchas veces no llegan ni al nivel del concejal. Por lo tanto, no está enriqueciendo. En muchos ayuntamientos lo contratan de fotógrafos y tienes 20 fotógrafos en el ayuntamiento. 20 asesores que son fotógrafos. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Hay que enriquecer a esa persona que no tiene las capacidades, pero que es muy popular y fue en las listas y tuvo un resultado espectacular, porque el partido lo creyó así. Hay que ponerle un secretario o un asesor que le condicione y que le quite trabajo a la alcaldía. La balanza tiene que estar equilibrada. Tener así de un coche que tenga una muy bonita carrocería, muy tal, si después no camina. O que tenga un gran motor, pero que las puertas se le caen por otro lado. Eso es lo que Esto es una cosa que tiene que ser equilibrada. Y hay una cuestión que me gustaría notar. Es verdad una cosa, la mañana casi siempre, no siempre, pero que siempre es verdad que el político la dedica más a la institución. ¿Por qué razón? Muy sencillo. Si tienes que hacer alguna consulta técnica o tienes que hacer alguna consulta a las jefaturas de servicio, las jefaturas de servicio, los técnicos son funcionarios que trabajan en horario de mañana. Entonces, para avanzar en los expedientes, en algunas gestiones, inclusive para después tener reuniones sectoriales, con empresas, con vecinos, con barrios, es verdad que tienes que estar con los funcionarios y trabajando codo a codo en muchas ocasiones para que salgan las cosas. Es verdad que la carencia de funcionarios también hace su mella. Es otra línea que podemos hacer. Hace su mella, que eso hace que ralentice las cosas, pero nosotros, y está publicado, hemos instaurado desde el principio hasta hoy lo mismo. Las reuniones en la calle, con los vecinos y demás, preferentemente por la tarde. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque por la mañana es complicado y lo primero que tendrías que hacer es alargar mucho la gente y la gente tiene que esperar. Pero segundo, por las tardes puedes escuchar a la gente mejor, puedes tomar nota mejor y es otra historia y es más cercano. Nos tenemos que ir porque el tiempo se nos va volando, el tema es interesantísimo, pero los tiempos en televisión es el que hay. Don José Luis, don Francisco, don Iván, gracias a los tres por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia. Gracias a ustedes también por estar una noche más siendo fiel a esta casa y a este programa. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV, Más que Política, el debate político.